Me parece que lo que dijo el gobernador de Mendoza es un... No sé cómo decirlo, pero primero sin consulta, porque no sé si algunos otros correligionarios estaban al tanto de una declaración semejante, como decía, el gobierno solo no puede. La verdad que puede, porque hasta el momento pudo y va a poder. No hay nada que indique, más allá de las dificultades y los remesones que padeció este gobierno. Pero además, en un momento en que el gobierno llama a una cosa razonable que podía haberse hecho antes, seguramente, pero las cosas se hacen cuando se pueden hacerse. Y en este momento pudieron hacerse. Y me parece que de todos modos, no es que están descubriendo la redondez de la Tierra, pero lo que esos 10 puntos que se van a firmar, que ojalá se puedan confirmar, no es más que lo normal, lo básico para un país que quiere desarrollarse con cierta normalidad, no con perversión. Digo, decir, respetar las leyes es una cosa tan básica que no se puede. Hay países que lo han discutido hace décadas y no se discute más. Me parece que es una buena idea. Pero, en fin, no comparto la idea. Estamos hablando de un salto cualitativo, de un acuerdo programático a un acuerdo electoral. Es otra cosa lo que propone Cornejo, ¿eh? No, por eso no tiene nada que ver con lo que propuso el gobierno y me parece que es un error. Un acuerdo electoral se tiene que hablar entre los socios, por lo menos entre los amigos del radicalismo. Para eso estamos, es un partido democrático y horizontal. Ese tipo de declaraciones hay que hacerlas con un respaldo importante y no sé si lo tiene. Bien, Fernando Laborda. Cornejo dijo que era importante avanzar hacia un acuerdo electoral para superar las vicisitudes. Las vicisitudes tienen nombre y apellido, Cristina Fernández de Kirchner. A mí no me parece descabellada la idea que lanzó Cornejo, más allá de que pueda ser inconsulta. Porque este acuerdo electoral no se va a dar en las PASO, no se va a dar en la elección general, pero tranquilamente podría darse en un eventual balotaje que enfrente a Cristina Kirchner por un lado y a Mauricio Macri por el otro, o a alguien de la alternativa federal frente a Cristina eventualmente. Y no me parece descabellado que el macrismo y la alternativa federal, o Lavagna, Massa, Pichetto, Urtubey, se pongan de acuerdo para frenar el ascenso al poder de Cristina Kirchner. Muy bien, esto opina Fernando Laborda, veremos si el resto opina igual, veamos el informe y largamos ya a pleno, dale. Así como una vez existió un abrazo entre Balbín y Perón, este viejo adversario despide a un amigo. el gobierno busca abrazar peronistas para lograr un consenso más amplio y un futuro más previsible. Es un momento de tener generosidad y sentarse a una mesa y acordar estas cosas para llevar tranquilidad. Pero el tango se baila de a dos. Para poder abrazar a un peronista, tiene que haber un peronista del otro lado que se deje abrazar. Abrázame, abrázame, que afuera el mundo es un desastre. Que la Argentina sea previsible es importante. Es una iniciativa que surgió y me parece que no hay que negarse al diálogo, ¿no? La respuesta a la propuesta del gobierno venía cariñosa hasta que apareció Lavagna. Consenso es escucha sincera de los que piensan distinto, no marketing. En los 10 puntos que se publicaron ni se menciona el crecimiento de la economía. Podemos saber entonces que no funcionarán. Y ni hablar de la conferencia de prensa de Sergio Massa hoy a la tarde. Los acuerdos no se construyen por WhatsApp. No quisiera pensar que estamos frente a una trampa electoral. El país espera soluciones, no eslogans publicitarios. Desde el centro del radicalismo, la iniciativa fue muy bien vista y fue el propio Cornejo el que aprovechó la novedad para conseguir algo más a cambio. Nos parece muy bien esta convocatoria, un acuerdo y por qué no que tenga un correlato electoral también. Pero la idea de una gran paso conjunta parece ser un límite por ahora para el oficialismo. Aunque el propio Macri dejó en claro que en este momento en la Argentina no hay lugar para posturas intermedias. Donde se define si tendremos 25 años de crecimiento permanente o volveremos a sumirnos en la oscuridad y la confrontación. Bueno, Hernán Iglesias Silla es el encargado de decirnos dónde está
exactamente parado el núcleo duro desde el punto de vista de las ideas del gobierno hoy? Bueno, el país te escucha. Bueno, no sé si todo, pero te escuchan. ¿Sobre qué tema? ¿Qué en general, ¿Qué quieren hacer? creo que estamos iniciando una conversación para que una parte amplia del sector político clarifique y muestre que está de acuerdo con estos 10 puntos que son importantes y son básicos, como decía Alberto recién, que los han hecho todos los países. Nosotros los venimos proponiendo hace mucho tiempo. Quizás antes no había un momento, no encontrábamos el caldo de cultivo o la receptividad necesaria como para sentir que otros miembros de la oposición podrían estar de acuerdo con esto. Algunas declaraciones recientes nos llevaron a pensar que por ahí llegó el momento, ¿no? Y que estos puntos, como estar cerca del equilibrio fiscal... ¿Recordás una declaración reciente que les haya gatillado ya la decisión? No sé si gatillado, pero yo recuerdo lo que se ha dicho de lo que dijo Pichetto hace un par de semanas en Nueva York, por ejemplo, ¿no? Creo que hizo una defensa de la institucionalidad y de la continuidad de los gobiernos muy, muy firme. Eso les dio consistencia a la idea, digamos. Yo no te diría la causalidad, pero la correlación seguramente existe, ¿no? La clase política argentina ha tenido problemas históricos para reunirse alrededor de estas ideas que hoy Martín Lustó creo que dijo que son como banales o muy simples o muy obvias, pero a pesar de ser tan obvias, ha costado que los políticos argentinos se mostraran de acuerdo con esto, ¿no? Entonces me parece que es un buen momento para decir, mira, somos muchos los que pensamos así, somos muchos los que queremos construir sobre lo que está haciendo, más allá de que podamos estar de acuerdo en desacuerdo en muchas otras cosas, ¿no? Esto es solamente una base. Después habrá candidatos o líderes políticos que quieran una intervención mayor del Estado, otros una intervención menor, otros que quieran tener una política comercial más abierta, otras no tan abierta. Hay diferencias dentro del juego político que se pueden mantener, pero manteniendo esto con la base. Los países que han logrado salir del estancamiento se han puesto de acuerdo en muchas de estas medidas que estamos proponiendo. Ahora, Hernán, a pesar de que Cambiemos es una coalición con 3 partidos, digamos, siempre la voz cantante la llevó PRO muy claramente y había como cierto purismo, ¿no? Salvo en los sofocones, cuando aparecía Elisa Carrió dando un puño sobre la mesa, o los radicales menos. Digamos, tampoco hubo una conversación, por lo menos pública, seguramente tuvieron muchas conversaciones que no llegaron al público, interfuerzas en la coalición gobernante. Y mucho menos con la oposición, ¿no? ¿No crees que llega un momento, digamos, muy claramente de debilidad? Digo, mejor tarde que nunca, eso es cierto, pero llega un poco tarde. A mí me parece bastante honesto que sea en un momento electoral, diciendo, forzándonos un poco todos a decir qué es lo que pensamos realmente. ¿Qué es lo que estamos ofreciendo? ¿Qué futuro les estamos ofreciendo a los argentinos? Y decirlo, porque si no, la riña de gallos política, y sobre todo en momentos electorales, uno puede evadir los temas importantes, puede evadir realmente lo que quiere hacer. Es un momento difícil de hacer, de ceder y de adaptarse a lo que piensan los otros. Entonces, digamos, todos los que no somos... aquellos que no firman esto, que es el kirchnerismo, digamos. Estamos de acuerdo en todo esto. Pero demos no esta señal como país. Un poco menos creíble, por ejemplo, para poner un ejemplo que Beto seguramente lo tiene muy presente. El gobierno de Raúl Alfonsín era muy amigo de los consensos, de las mesas, de llamar. Bueno, esto no se ha dado en el gobierno de Cambiemos tanto, digo, públicamente, insisto, porque yo no sé qué reuniones reservadas pueden tener. En ese sentido es como muy novedoso. Déjame decirte algunos de los acuerdos, de los muchos acuerdos que ha llegado este gobierno en estos años, que ha gobernado siempre en minoría, en las 2 cámaras, por primera vez en 100 años, los 4 años en minoría en ambas cámaras, y gobernando solamente 5 provincias de 24. Yo creo que a veces se olvida eso, la situación de debilidad. Se olvida, no se menciona. No se menciona nunca. No se menciona. Y te digo, hemos sancionado leyes importantes por casi unanimidad. Ley de acceso a la información, ley de arrepentido, leyes para las pymes, leyes de economía del conocimiento, parques nacionales, donación de órganos. Hay 10 o 15 leyes sancionadas 2016 con amplios acuerdos. Muy bueno, fuerte legislativamente. Algunas son del año pasado. Después, el consenso fiscal con las provincias. Es histórico. Solucionamos el problema del fondo del conurbano. Estamos entregando a las provincias mucho más dinero automático que nunca, con acuerdos que duran muchos años. O sea, hay acuerdos que se van sumando cada vez más años. Una reforma tributaria hecha con las provincias, también, que ahora
con la crisis cambiaria parece menos efectiva de lo que fue, porque uno está mirando siempre la macroeconomía, pero muy importante. Hay un montón de acuerdos. Los acuerdos de vaca muerta. También. Acuerdos de vaca muerta, los acuerdos automotrices. Yo recuerdo una frase tremenda del politólogo Luis Tonelli que dice: vos tenés vaca muerta, acuerdos A, B, C, 100, pero si la última multiplicación es por la economía, es como multiplicar por 0. Todo en este país tremendo te da 0. ¿Entendés lo que te estoy planteando, Beto? Como si fuera una interpretación, una lectura social de que se hace esto, se hace lo otro y lo demás allá. Sí, pero si la economía da mal, es todo es 0. Claro, por eso nos va como nos va. Tenemos que modificar eso, ese razonamiento, porque nos quedamos siempre con las manos vacías. Porque Raúl Alfonsín, como él mismo dijo, lo hicieron salir escupiendo sangre. Y escuché 100.000 veces. Yo lo voté, pero me desilusionó. Y resulta que hoy Alfonsín tiene la estatura de un prócer. Quiere decir que lo que dejó Alfonsín fue valorado después de su muerte. A 20 años de haber dejado la presidencia, lo velaron y fue el pueblo a despedirlo. De modo que que todo lo que vos podés hacer, todo lo que quieras, pero si la economía en anda es 0, es una manera de seguir con las manos vacías. Y yo creo que no es el momento. Creo que es el momento de ponderar las cosas que se han hecho bien y criticar las cosas que se han hecho mal. Lo que no se puede es ocultar o no ponderar las cosas que se han hecho bien. Yo vengo escuchando muchos programas y la verdad es que pareciera ser que este gobierno no ha hecho nada bien. Y cuando hizo algo bien, te dice, bueno, pero la gente no come cemento. No es verdad. Hay cosas que se han hecho bien, hay acuerdos con la oposición que se han hecho bien y además hay que recordar que estamos en vísperas de un episodio histórico en la historia política de la Argentina, que es que el 10 de diciembre, por primera vez, un presidente no peronista va a terminar su mandato después de 91 años. Esto es para ponderarlo. Quiere decir que sí es posible. Se equivoca el gobernador de la provincia de Mendoza diciendo que solo no podemos. Sí se puede y se va a poder porque hay un elemento que creo que vale la pena tenerlo en cuenta. Porque si no, no nos explicamos cómo PRO pudo ganar en 2015. Porque el triunfo de PRO no se debe por las bondades o la brillantez de los candidatos solamente, sino porque hay un cambio en la sociedad que es evidente. Digo, haber ganado María Eugenia Vidal después de 28 años de peronismo en la provincia de Buenos Aires, cuando no la daba nadie, como se dice en términos turfísticos, no la daba nadie, es porque la gente lo votó. Y hay un cambio en la sociedad que se está expresando, que no lo queremos ver, que insistimos con la expresidenta, que ahora que ya va ganando. A mí lo que me gustaría, hablando un poco ahora, derivándome de esto, las encuestas, a mí me gustaría, como dijo una directora de La Nación hace un tiempo, me gustaría que los encuestadores nos den a los ciudadanos de a pie cómo eran las encuestas en el 2015, en el 2017, a 6, 8 o 10 meses antes de las elecciones, para ver en cuáles podemos confiar. Porque en este momento se están haciendo encuestas que no sabemos de dónde son. Y ahora quiero hacerte la pregunta que antes del programa te puedo hacer una pregunta. Sí. ¿Cómo está PRO en la capital federal en términos electorales? Bien. ¿Cómo sabes? ¿Encuestas? No, encuestas no hay. ¿De la capital federal no? ¿Olfato? Olfato y encuestas. Porque las encuestas hablan en general, como cuando nos preguntamos, ¿dónde queda Berlín? Y entonces agarraban la mano grande. También hay una historia del voto en capital. No, porque digo, así como se dice con los analistas estos, con seguridad, no todo bueno, que si el dólar sube, baja la consideración del presidente Macri. Quiero saber qué hizo en los últimos 6 u 8 meses la expresidenta para que suba. Eso sube por la ley de contragravedad. ¿Cómo es el asunto? Yo te cuento y ustedes me dicen qué opinan. Cuando la economía va mal, se produce un efecto nostalgia. La nostalgia, lo hemos dicho políticamente acá, es el pasado con Photoshop. Empiezo a olvidar aquello que me molestaba. No estoy hablando del núcleo duro de un lado o del otro. La gente del medio que no ama ni odia.
uy, mirá el supermercado como... Al final lo en Cristina no estaba tan mal, por lo menos lo tenía controlado. No es mi pensamiento, es el pensamiento de alguna parte. Claro, pero es un pensamiento muy limitado, porque hay que ver cómo es el estado social. El malestar social es evidente, los errores del gobierno son evidentes e indisimulables, y las cosas que no pudo resolver. Pero hay otras que sí, estamos con un gobierno con vocación democrática, con funcionarios democráticos. Se está haciendo una situación en la justicia con la que quiere terminar un sector del peronismo. El amigo Mempo Giardinelli lo acaba de decir con todas las letras, y de archivos hay un discurso de la expresidenta en el mismo sentido, de cambiar, de terminar con el Poder Judicial. Son cosas muy graves, son cosas de las cuales vale la pena conversar. Ustedes saben que la que no se pronunció todavía de estos 10 puntos de propuesta programática es Lilita Carrió. Pero Santa Cruz tiene información. Claro, Lilita Carrió, que está en Córdoba haciendo campaña para Mario Negri, para la campaña de Mario Negri, gobernador, tuvo dos momentos. Primero, cuando se enteró, ella sabía de esta apertura, de esta convocatoria para discutir estas 10 políticas, y en ese momento Lilita Carrió dijo, no voy a hacer declaraciones, confío en el presidente. Lo que embarró un poco la situación es la declaración de Cornejo. Carrió, sin duda, va a coincidir con Beto Brandoni. Ella no cree que electoralmente haya que ir a acordar con ese sector del peronismo, y no cree que lo que dijo Cornejo, que no pueda solo el gobierno de Cambiemos y que tenga que acudir a parte de la oposición. Sí le gustaría a Carrió, y no vería, un poco lo que decía Fernando Laborde al principio, con desagrado, ponerse de acuerdo en algunos puntos con un sector de la oposición para una eventual segunda vuelta, pero no para un acuerdo electoral en primera vuelta. Porque además me parece que es oportuno, porque estamos frente ante las elecciones, y hacer este acuerdo es una prueba de confianza en lo que queremos como país. Más allá porque no va a cambiar el resultado de las elecciones. Y el compromiso, lo que vale, el compromiso. Lo bueno y novedoso es que hasta ahora, ya llevamos más de 24 horas de que conocemos esta noticia, no se pronunció públicamente, solamente dijo yo confío en el presidente. Y eso me parece una forma de respaldar las negociaciones que está haciendo el presidente sin encarajinarla con algún tipo de digamos, poder de síntesis, si me sale bien, es... Iglesias Silla, usted trabaja el escritorio de al lado de Marcos Peña y a 2 escritorios de Macri, está ahí, usted es importante. Se hace el que no, pero lo es. ¿Qué opina de lo de Cornejo? ¿Puede haber ampliación electoral? A mí lo que me gustaría es que separemos por ahora la conversación sobre estos 10 puntos, que es una señal muy importante que tenemos que dar como clase política, de las conversaciones electorales, que todavía hay tiempo para hacerlo. Me parece que es más importante enfocarnos ahora en discutir estos 10 puntos, mejorar algunos, si hay sugerencias sobre otros, sumarlos, que empezar a relacionar esto con la cuestión electoral para la que falta tiempo. Pero falta tiempo, dejo la puertita entornada y pongo el piecito y hay una puerta abierta. Primero, o doble candado. Primero, me parece un poco arrogante también el sentido de... 12 de junio tenés que cerrar listas, digo, para el 12 de junio tenés que llegar con las listas. Hay varias semanas, digo. Semanas, por eso, pero pensar que las personas aludidas que se quieren subir a Cambiemos, ellas lo quieren hacer, ellos tienen un espacio político propio, están construyendo unas candidaturas, si ella gusta de mí es una cosa, yo quiero saber si vos gustás de ella. No, pero me parece... de Lavagna, ¿pueden armar algo con Lavagna? Me parece que está bastante claro que Lavagna no quiere armar nada con nadie, ¿no? Claro. No, pero descartémoslo, ni para junio ni para octubre va a ser posible un acuerdo electoral entre el macrismo. Vamos a decirlo claro, Beto. ¿Puede haber un próximo gobierno con un jefe de gabinete o algo, un ministro peronista? A ver, con las personas es distintas. Nosotros como PRO y después como Cambiemos siempre hemos sido abiertos a incorporar gente que comparte nuestros principios y que quiera sumarse a nuestra propuesta de transformación del país. ¿Pero lo tolerarían eso? Porque digamos, todo el mundo repitió como un karma, como un dogma. Durán Barba y Marcos Peña hacen ADN antes de entrar y nunca te darán un ministerio. Si sos hay mucha gente peronista, que se sigue incorporando a Cambiemos de diversas tradiciones, de fuera de la política. Eso siempre podría ser un canciller. Pero es en parte una decisión de él, ¿no? De querer trabajar con este gobierno. Pero no entiendo por qué, si es su vocación y quiere ofrecerse, que lo haga, pero no por repartir cargos. Nosotros eso sí que nos cuesta un poco más. Yo lo veo no cerrando puertas, pero yo por ahí me estoy equivocando. ¿Usted entiende lo mismo, Beto? No, pero digo, hay gente del PRO que vino del peronismo y están y son funcionarios.
Hay gente que vino del radicalismo. Pero cruzaron el Jordán, lo revisación lo que me parece médica, raro, revisación médica. Eso a todo el mundo. Lo que a mí me parece raro, que le endilguemos al gobierno la responsabilidad de arreglar los problemas que tiene el peronismo. Le falta tiempo al peronismo para arreglarse como partido, a ver cómo se van a presentar. De modo que no es una cuestión de la cual se puede hacer cargo el gobierno nacional. Pero creo que la pregunta es otra. La pregunta es, después del 10 de diciembre de este año, sea Macri el presidente o sea Lavagna o quien sea, ¿va a poder gobernar solo? No. Va a ser necesario llevar a la práctica estos 10 puntos este gobierno en minoría? El gobierno ¿Cómo pudo? Y con muchas dificultades. Por supuesto que sí. Pero por eso, porque hay que tener. Bueno, Hernando marcaba. Entonces, eso es lo que se está tratando de resolver. El tema de la minoría. No, pero digo. Es como si esto es una fatalidad, entonces hay que arreglar con el peronismo. No hay, ¿por qué? No, como todas las democracias tenés que hacer alianzas que son, por momentos pueden decir, Hernán, de pronto este gobierno nunca tuvo mayoría, pero tampoco tiene mayoría el kirchnerismo y tampoco tiene mayoría, Ricardo Alfonsín quiere ir con los socialistas. No tiene ahora, estoy hablando ahora, kirchnerismo no tiene mayoría. Todo, el mismo kirchnerismo que es tan hegemónico, en el acto que fue de Pino Solana, estaban otras fuerzas, es decir, está admitiendo también que quiere ir a una suerte de coalición de fuerzas progresistas. Pero eso es unidad ciudadana. Yo lo que pregunto acá, digo, ninguno de los que estamos en esta mesa podemos aseverar y asegurar que Lavagna, Pichetto, Urtubey, Massa, por dar algunos nombres, van a ir todos juntos a una elección. Y no podemos asegurar que ellos van a ir todos juntos. Es muy difícil hablar de un acuerdo electoral con ellos cuando ellos no decidieron todavía que van a hacer. Pregunta básica. Digo, esto lo le pido desde la usted, razón política. Está la Santa Biblia ahí. ¿Habló Macri finalmente con Lavagna hoy? No, eso no lo sé. No sabe eso, es importante. Estaba de viaje el presidente. Consultarlo después del corte. Pero es factible. Es posible. Yo sé que han hablado en otros momentos. El presidente habla bastante con muchas de las personas involucradas en este proceso. Entiendo que ha estado hablando en los últimos días con muchos de los representantes que se están mencionando. Ha hablado, como se sabe, con Martín Lustó varias veces. Nunca dejó de hablar con gente de la oposición, gente de fuera del gobierno, economistas, especialistas en un montón de temas. Algunos se publican en la agenda y otros no. Bien, aquí voy de vuelta, tal vez en vano. ¿Hay alguna posibilidad de abrir el gobierno? Beto Brandoni le sangran los oídos cuando me escucha. ¿Hay alguna posibilidad mínima de que se reconfigure en la identidad un hipotético segundo gobierno con ministros peronistas, pero no Frigerio peronista, Mazzotti un poquito? No. Todos sabemos lo que quiere decir un ministro peronista. Lo que no está en nuestro ADN es lo de lotear el gobierno. ¿Entendés? Es decir, hago acuerdos con vos para que me votes tal cosa y yo te doy 3 ministerios. Eso sí creemos que es una tradición política que hay que dejar atrás. Bueno, ahí está una definición. Entonces, nosotros si vemos dirigentes que quieren sumarse al proyecto del gobierno y pueden hacer bien el trabajo que les toca, no solamente porque hay que reservar 3 ministerios para tal grupo político, perfectamente lo ha hecho el gobierno en estos 3 años. Pero suponete, Pichetto puede ser útil. Pero te estoy diciendo, si hay alguna persona que quiere hacerlo, que el presidente confía en esa persona, que tiene aptitudes para ocupar ese rol, ¿por qué no? ¿Y confían en él, por ejemplo? Eso no lo sé. Bien. Uno hace lo posible. El peligro de esa transversalidad, una palabra que te acordás en el kirchnerismo se usó poco tiempo, bueno, no duró nada, ¿no? Sí. Pero digo, esta cosa que se le ocurrió primero a Lustó y ahora a Cornejo, ¿no? Es decir, de fuerzas que son distintas, juntarlas todas, no vaya a caer en el peligro de la Unión Democrática, ¿no? Del año 46. Recordá porque ya hay gente que vota del año 2000. Claro, digamos que eran radicales, conservadores, socialistas, comunistas, todos contra Perón. Y el que ganó fue Perón, el año 46. Por eso es un riesgo, ¿no? De perder la identidad de cada uno por querer angurrientamente sumar votos con una mirada un poco antigua de cómo vota la gente, ¿no? La gente se identifica con ciertos perfiles, con ciertos proyectos de país, tiene derecho a elegir entre más opciones y a veces sumar, creyendo que si yo tengo 2 millones de votos y vos tenés 2 millones de votos, nos sumamos y tenemos 4, probablemente tenemos 2,1. Porque hay gente que se va a enojar por eso. Que fue lo que hicieron en 2015, que no hicieron la fusión con Massa que el Círculo Rojo les pedía, ¿no? Dijo la palabra Massa, ahí está Sergio Tomás Massa. A ver. Los acuerdos no se construyen por WhatsApp.
el diálogo, los acuerdos, no se construyen a través de filtraciones de prensa. No quisiera pensar que el gobierno con esto intenta dividir a la oposición. No quisiera pensar que estamos frente a una trampa electoral para intentar que esos millones de argentinos que están buscando una alternativa caigan nuevamente en la trampa de la grieta. Caigan nuevamente en la idea de que hay buenos o malos, que si de verdad cree que es tiempo de construir políticas de Estado, sea el presidente quien convoque a todos los líderes opositores sin mezquindad. Que el presidente de la Cámara de Diputados convoque a todos los líderes parlamentarios sin mezquindad. Ojalá lo hagan. Si no lo hacen, lo vamos a hacer nosotros, desde el lunes, sentando a nuestros equipos con los equipos del resto de la oposición. Bueno, Beto, ¿algo para decir del joven Massa? No, la verdad que no tengo nada. ¿Un guiño Cristina? No, Sí, absoluto. Absolutamente. Que saque el argumento de que este es un propósito del gobierno para dividir a la oposición, que es el peronismo, es un acto inútil, es una opinión vana, porque a ver cómo hace el peronismo para juntarse, para presentarse a dar batalla en las juntas. No es necesario echar leña al fuego de la división del peronismo. El peronismo está muy dividido. Digo, no sé de dónde está hablando. Yo vi más La guiños Massa a Cristina, amenazando, Beto, vi más guiños a Cristina en esta participación de Massa en la conferencia de prensa que el propio gobierno que está haciendo la convocatoria. Volvió a insistir en convocar a todos, que él había dicho. Y cuando dice, mis equipos técnicos se van a reunir con los equipos técnicos del resto de la oposición, está hablando de eso también. Vamos a hacer una aclaración, uno lee los tweets y quiero que quede bien claro. Esto como el analista, no es que se quiere o no se quiere, esto es neutral. Uno indaga y pregunta sobre un acuerdo con el peronismo porque es el propio gobierno y el propio Cornejo. No es que uno o alguien de acá desea alguna... Vamos, esto tiene que quedar bien claro. La noticia partió del gobierno y de socios del gobierno. Dicho esto, ¿cómo interpretás las últimas declaraciones de Martín Lustó, que fue un poco el primero que hizo una salida del closet, primero diciendo formalmente y en letras de bronce, yo no soy Cambiemos, cuando parecía que quería ser, por lo menos en la ciudad, y después cuando dijo ampliemos a La Baña, ampliemos a... No sé cómo responder porque realmente me cuesta mucho entender dónde está parado Martín. Claro. O qué es lo que quiere, o qué está dispuesto a ceder, o de qué se siente parte. No lo sé, esto es una opinión personal que tengo, no refleja la opinión de jefatura de gabinete ni del gobierno, pero yo siempre lo veo a él reclamándole cosas a Cambiemos y nunca ofreciéndole nada a Cambiemos, ¿no? Él siempre está diciendo que a Cambiemos le falta esto, que tiene que hacer lo otro, que tiene que abrirse, o que por qué no me dan la interna. Y él nunca ofrece, él nunca estuvo en su bloque, no está en Cambiemos, nunca quiso estarlo. ¿Qué es lo que debería ofrecer? ¿A qué te referís con no ofrece? No, sentirse parte de algo. Si él, para reclamarle algo a alguien, sentirse un poco. En política hay que entregar un poco para recibir un poco. Es así, como en cualquier relación humana, en realidad, ¿no? Bien, ¿y Massa? ¿Qué? Digamos, hablamos de Urtubey, el diagnóstico facial, no te asusté. Te dije Pichetto, no te asusté. Sergio Massa. ¿Qué pasa ahí? No, lo veo muy calculado todo lo que dice Massa, no sé bien. No entiendo bien que... Digo, ¿por qué no habla de los temas? ¿Por qué tiene que hacer toda una elucubración posterior? Digo, él no puede decir que está de acuerdo con estos 10 temas, sí lo puede decir. Estoy seguro que está de acuerdo en alguna manera, en alguna variación con esos 10 temas, pero prefiere no hablar de eso, porque a él no le conviene bajar a los temas. Hernán, y cuando Nicolás Massot, el jefe del bloque oficialista en diputados, dice es por acá, y se está plegando un poco a lo que dice Cornejo, ¿no? Con bastante resistencia, cuando lees el tuit abajo, la gente, mucha, no sé... Sí, pero digo, lo que sí es cierto es que Nicolás Massot es del PRO, y desde el PRO avala, no sé si aisladamente, pero avala lo que propuso Cornejo. Hoy tuiteó es por acá y citó la declaración de Cornejo. ¿Qué pasa? Es una opinión que tiene él, o sea, me parece válida como cualquier otra. Bien.
Hay Es un su mundo opinión. paralelo. Sí, Beto. Es su opinión, tiene Sí. el derecho a manifestarla, en la seguridad de que nadie lo va a sancionar por eso. De modo que es su derecho. Pero ahí me parece que hay un ruido que sigue como Massot, digamos, y Monzó pedían más política y bueno. Sí, ahí me de parece hecho, que se estarían alejando se están de alejando, ¿no? Cambiemos, del gobierno, porque no los escucharon con esta idea, ¿no? Digamos, acá hay una frase que para mí quema, que es: solos no podemos. Nadie. Esto lo dijo Cornejo. Beto dice: sí, yes we can, podemos. ¿Qué sensación interna para las reformas estructurales que harán falta en Argentina? Si el gobierno tiene la posibilidad de reelegirse, ¿las puede hacer solo o necesita base de sustentación más grande? A ver, una cosa es tener una base de sustentación más amplia, llegando a acuerdos duraderos con los gobernadores, que son en el fondo los verdaderos accionistas del peronismo no kirchnerista. Decir, muchachos, señores gobernadores, tenemos estos 2 años hasta las elecciones de medio término de 2021. ¿Cómo hacemos para seguir avanzando en la dirección que ya venimos avanzándose bastante? Los gobernadores han trabajado con este gobierno mucho más, me parece, de lo que el análisis político habitual reconoce. Pero no necesariamente, Entonces, Hernán, se traduce en el Parlamento con los acompañamientos. No necesariamente, pero si hay un Y ahí viene como el balsecito: ya que pagaste mal, a mi cariño tan sincero. Te rehabilité, hay flujo, no es un mecanismo extorsivo de nación a provincia, y sin embargo por ahí después, por ahí está bien, votan lo que quieren. más allá de las transferencias Hay un punto directas. importante que menciona Hernán, analizándolo en perspectiva. ¿A quiénes van a responder los futuros diputados y senadores? ¿A los candidatos presidenciales que van a quedar en el camino necesariamente o a los gobernadores? A mí me parece que está apuntando muy bien Hernán ahí. Bueno, acá se nos vas a agregar algo, si no vendo, ya subasto el bloque y anuncio algo chiquitito que tiene... No, tenía algo, pero ahora no me acuerdo qué era. Ya volverá. Era Si es inteligentísimo. bueno, volverá. Bueno, acá nos ven hablando un poco de la reconfiguración o no, o hasta dónde del gobierno frente a la inestabilidad de la economía. Vamos a charlar en un ratito. Bueno, muy bien. Los vecinos escuchan y hablan. Un vecino escuchó y habló en serio, ¿eh? A ver, Bolsonaro. Da Argentina, ninguém aqui vai se envolver em questões fora do país. Mas eu, como cidadão, todos aqui como cidadãos, tenho a preocupação de que volte, né, o governo anterior do Macri. A presidente, né, anterior era ligada com Dilma, com Lula, com a Venezuela de Maduro e de Chaves, com Cuba. Se isso voltar, com toda certeza a Argentina vai entrar numa situação semelhante à da Venezuela. Eu espero que os nossos irmãos argentinos se conscientizem disso, né? Se o Macri não está indo bem, paciência até, vai lutar para melhorar, ou alguém da linha dele. Agora, o que não pode é voltar. Cristina, porque no meu entender, os reflexos serão para o povo argentino e para todos nós. Poderemos sim, com a volta da Cristina Kirchner, possível volta, peço a Deus que não aconteça, né? A nossa querida Argentina se transformar numa Venezuela e não queremos isso. Santa Cruz, repita lo que usted dijo. No, digo que Bolsonaro también es otro de los que adhiera al plan B, corta de María Eugenia Vidal. Hagan dijo, lo que tengan que voten hacer. a Macri, sino alguno de su línea. Dijo, Es complicado para el gobierno, digamos, el plan B elogio, no es el eso. abrazo de Bolsonaro, Plan que B es tan corto. polémico, hizo declaraciones tan desafortunadas en algunos sentidos de las libertades individuales, es como un apoyo complicado, porque te da un abrazo y vos tenés que abrazar y hay una foto ahí. Bueno, ¿qué puedes decir vos? No creo que tenga mucha influencia tampoco en el proceso. Nosotros sí estamos orgullosos de todo el apoyo internacional que ha tenido el presidente Macri en todos estos años, de líderes de distinto tipo, algunos de mejores credenciales democráticas y otros que tienen otro estilo de gobierno, pero en general el mundo está esperando que la Argentina recorra el camino que quiere recorrer. Hernán, muy cortito, ¿qué pasa si ustedes proponen estos 10 puntos y nadie se los firma y queda la hoja vacía o se los firma un poquito Urtubey y nada más? ¿Es un fracaso? ¿Cómo se presenta en sociedad eso? No, me parece que esto es una invitación y después puede generar distintas salidas, distintos resultados. Quiero decir, esto es el principio de una conversación y que seguramente evolucionará de alguna manera, ¿no? Creo que es importante enviar esta señal a los argentinos, al futuro de los argentinos y también al resto del mundo,
de que la mayoría de los argentinos estamos de acuerdo en avanzar por este camino y que incluye también a la mayoría de la clase política. Bien, quiero agradecerles a todos los que están tuiteando, que ahí el programa es tendencia en este momento. Vieron cómo es todo el mundo, los rankings. Bueno, ahí estamos muy bien, así que como siempre les decimos todos los días, gracias por escribirnos y ahí están siempre saliendo de a tandas todo lo que ustedes van tuiteando. Beto, sí. La convención del radicalismo, sí, que es el monumento a la horizontalidad, que es histórico, el ADN del radicalismo. ¿Cómo se va a presentar? ¿Qué crees que va a pasar allí? Yo no puedo hablar, yo no soy un funcionario del partido y que hablar con gente que esté mucho mejor informada que yo. Te doy un nombre, si querés te lo recomiendo, un muchacho que se llama Jesús Rodríguez, con el cual podrías hablar y nos puede aclarar mucho más de lo que yo. ¿Y qué palpito tenés que van a votar ahí? No, yo creo que se va a votar la continuidad en Cambiemos, sin ninguna duda. A ver, Hernán Iglesias sí ya hizo algún comentario en el entretiempo. Hay un documento que se va a leer. ¿Qué tiene que ver el gobierno con ese documento? Desde, no diría el gobierno, pero sí diría los partidos que están dentro de Cambiemos. Desde principio de año venimos trabajando en los documentos programáticos que vamos a ofrecer a los argentinos en general, los contenidos de la campaña, las propuestas de campaña, cómo va a ser la plataforma. Venimos trabajando. En 2015 no tuvimos mucho tiempo para hacerlo, porque fuimos a la PASO distinto, fuimos a la PASO separados, entonces recién pudimos hacer la plataforma. Tuvimos pocas semanas para hacerlo y este año dijimos trabajemos todo el año juntos, pensando realmente, refinando qué visión de país común tenemos. Y la verdad que es facilísimo hacerlo, no tenemos casi diferencias. Con el radicalismo. Con el radicalismo y con la gente de la coalición. Pero ustedes tienen que ver en el guión, llamémosle, de lo que se va a leer en la Convención Radical. Bueno, en la Convención Radical hay una parte la parte que quiere proponer la continuidad con Cambiemos, decir, estos son los 10 valores fundamentales de por qué estamos en Cambiemos y ahí estamos trabajando junto a eso. Pues yo forcé un poco esto porque digamos hay que atender algunas señales. Ahí están trabajando juntos en el medio de los rumores de todo tipo. Parada de descompresión. Después de la tanda, el cuento de las comadrejas. Hablamos de cine con el Beto Brandoni, Y creo que hay alguien muy importante que está escuchando y viéndonos, así que hay que estar muy atentos. Después de la tanda. Y Pablo Sirven toma la posta. Bueno, mucha expectativa, como siempre, cuando llega un nuevo título de Juan José Campanella, nuestro premio Oscar al cine, a la pantalla grande, y esto va a suceder en pocos días, el 16 de mayo, el cuento de las comadrejas, como vos lo adelantaste, que es nada más y nada menos que mucho más que una remake de otro clásico que hizo José Martínez Suárez allá por los mediados de los años 70. Los muchachos de antes no usaban arsénico. Y los nuevos muchachos, entre los nuevos muchachos está Beto Brandoni. Sí, gracias por lo de muchachos. ¿Qué tal? ¿Cómo fue esa experiencia? Una experiencia extraordinaria. Trabajar con Juan es la primera vez que hago cine, hice televisión con él y teatro. Y teatro, sí. Y además con un elenco extraordinario. Fue muy lindo, una película muy cuidada. Es lo que están viendo de fondo. Un nivel altísimo de producción. Graciela Borges, Oscar Martínez, Marcos Musto. Nicolás Franchella, Clara Lago. Clara Lago es una actriz española fantástica. Y además, bueno, Graciela, que está en un rol extraordinariamente importante y ella lo hace con una calidad y una convicción y una autoridad que va a ser llamativo. Pero yo creo que la película es la obra de un artesano extraordinario como es Juan José Campanella. Está hasta en el último detalle, desde el punto de vista visual, la película es hermosa y además tiene humor, cuenta una historia muy atractiva, tiene humor negro. A mí me parece que estamos en vísperas de disfrutar de un éxito. Y tenés otra película después en agosto que es La Odisea de los Giles. Sí. Ahí con Ricardo Darín. Sí, Ricardo Darín. Que la dirige Sebastián Borenstein, que es una película también compleja, muy, muy atractiva, es una de aventuras, como decíamos, de espadeo, de boy cowboy, que esta de aventuras, de verdad de aventuras, sobre una novela de Saccheri, y me parece que va a ser muy atractiva la película. ¿Y teatro, Beto? Teatro voy a hacer teatro en Madrid,
Vamos a hacer Parque Lezama en Madrid con Campanella en una temporada de 5 meses, de manera que voy a estar, lamentablemente no voy a poder votar. Y no te dejan por correspondencia, viste que Servini de cubría. Servini de cubría institucional. No, pero además no solo eso, sino que para poder empadronarte en el exterior tenés que tener un domicilio. Yo no lo tengo, de modo que me resultó imposible. Pero voy a estar al tanto de las cosas. ¿Y tele? Tele no tengo, salvo una serie que se va a hacer sobre la Universidad de Derecho, la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Litoral, una serie de 4 capítulos que se va a llamar Derecho Viejo, que es una cosa muy encantadora y que la vamos a hacer en la ciudad de Santa Fe. Sí, sí. En fin, con el apoyo del Instituto de Cine, la universidad, la municipalidad de la ciudad de Santa Fe, pero muy, muy atractivo eso. Cuando no estás actuando, ¿vas al teatro, al cine? A veces al cine voy un poco más que al teatro. Al teatro un poco menos, pero sigo viendo espectáculos, he visto mucho y sigo de cerca las variantes del teatro, la crisis, las cosas que andan bien, hay cosas que se simplifican demasiado, hay todo un clima muy depresivo alrededor del cine, se está filmando como nunca. ¿Netflix es el gran enemigo del teatro y del cine y de la televisión? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Es una competencia francamente desleal, porque no solo cuesta mucho más barato, sino que lo tenés en tu casa, pero ya va a pasar. Porque pero vos sabés que, Beto, es una moda como la del los videoclubs. Los videoclubs. Una boda. Lluvia de naftalina sobre el estudio. Pero te doy un dato. Yo completamente de oído, pero repito, de Axel Kuchevaski, que ustedes ya saben muy bien quién es, que en el mundo el fenómeno es que no baja la venta de entradas de cine, ¿eh? O sea, en un fenómeno en paralelo a las plataformas como la de Netflix, se sigue yendo al cine. Así que, digamos, los que pronostican la extinción de las salas parece que en rigor están equivocados. Yo lo que te digo es que si hiciéramos una encuesta de cuántas butacas de cine había hace 30 años atrás y cuántos hay ahora, te vas a dar cuenta que va menos gente va al cine. Porque antes el cine más chiquito de la calle de la Valle tenía 700 localidades, y todos los había barrios 3.000 y de 4.000. Y los barrios tenían su cine. Y todos los barrios tenían cine. Pero ahora son salas evangélicas, no está mal. Quiero agradecer especialmente a todos ustedes que nos acompañan todos los días, 3 veces por semana. Todo viene bien, ustedes miren, y que tuitearon y que nos convirtieron en una de las tendencias. Bueno,